Continuamos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo de este país, para los chiriperos, los motoconchos, los profesionales, los pequeños, medianos, grandes empresarios, todos los seres que tienen al trabajo como su principal vía de ganarse la vida y de contribuir a su familia y a su comunidad. Sigo el pensamiento de Marco Aurelio, emperador romano, una de las principales figuras del estoicismo, que dice: ¿en qué debemos concentrar nuestros esfuerzos? Solo en esto, dice Marco Aurelio: pensamiento justo, acciones encaminadas al bien común, voluntad de no mentir y disposición abierta a cuanto acontece. Me parece muy aguda esta visión, que también está vinculada al cristianismo, por eso su acogida cada vez más amplia en Occidente y en Oriente. Hoy sale la sentencia, el fallo del caso Odebrecht a las 3 de la tarde. Las magistradas que están apoderadas, Giselle Méndez, Tania Yunés y Giselle Naranjo, darán a conocer la sentencia por este caso de sobornos de $92 millones. Realmente uno puede, de mi parte no puedo decir que espero un resultado de una forma u otra. Eso tiene muchos componentes para emitir una sentencia. Del caso de Brecht, lo que yo creo que es más importante y que debe estar al pendiente toda la ciudadanía es lo que representa el caso de Brecht. Que eso es una conflagración internacional de Estados Unidos para desmontar gobierno en América Latina, puede ser. Que eso es parte para hacerle daño a un sector político u otro, puede ser. Pero en concreto se ha comprobado que esa empresa funcionaba en el continente y en África, haciendo lo que hacen muchas empresas también y lo que se hace todos los días, tratando de acceder a los recursos del Estado a través de vías ilícitas, y que esa entrada del soborno es solamente una parte del impacto en nuestro sistema político y en nuestro Estado y en nuestra economía, porque la otra parte es que esas obras muy buenas, de mucha calidad, en otros países donde se ha investigado, y todos los países que se ha investigado, estaban sobrevaluadas. Es decir, nos daban un iPhone que es una maravilla el iPhone, pero lo teníamos que pagar 2 y 3 veces el iPhone. Eso es lo que ha pasado con las obras de Brecht en América Latina, pero que en República Dominicana eso no está ni siquiera en discusión, porque Jean Alain se encargó de cerrar todas las puertas para que se investigaran las obras de Odebrecht y las sobrevaluaciones en los diferentes años de gobierno en los que estuvo la Odebrecht incidiendo en el país. Odebrecht es un símbolo. Odebrecht es un símbolo de lo que no había ocurrido en República Dominicana por mucho tiempo. La sociedad dominicana y el manejo del Estado tiene como eje central el clientelismo y la apropiación, patrimonialismo se le dice en la teoría política. La apropiación de los recursos que son colectivos para fines particulares. Así es que funciona desde la fundación de la República, básicamente, y se financia la política en el país. Eso es muy tradicional aquí. Ese es un tema cultural que tampoco lo va a resolver una persona ni un movimiento tampoco. Es parte de incluso la composición social y la condición material del país. La política es una vía de ascenso social, pero podríamos decir que es la principal vía de ascenso social en este país, porque el desarrollo económico material es muy limitado. Aquí no hay fuentes de empleo prácticamente, son muy pocas. Aunque usted vea mucha gente trabajando en el sector formal, proporcionalmente es poca gente. El 56% no está en un sector formal. Entonces la política te da acceso al empleo, pero también a los negocios y a las empresas. Muchas empresas que no pueden existir si no es con la relación con el Estado, porque también la competitividad que tanto se promueve aquí está muy limitada, porque el éxito de muchas empresas depende de su relación con el político de turno. Y tenemos el desarrollo empresarial vinculado a esta situación. Esa es la realidad material. Pero durante muchas décadas, ese tema de la apropiación de los recursos que son colectivos para fines particulares no era una preocupación de la ciudadanía. No marcaba en las encuestas, no movilizaba y ya estaba normalizado, como está todavía.
pero estaba normalizado a un nivel que nadie se preocupaba ni movilizaba por eso, porque al final cuando se hacía un señalamiento, cuando aquí se hace un señalamiento de apropiación de los recursos de la educación, de los recursos de los hospitales, de los recursos de las calles por particulares, lo más común es, bueno, yo robo, pero tú también robas. Porque esa es la forma en que repito, funciona el sistema en el país. Pero el caso Odebrecht, de alguna manera, ayudó a que ese tema de la corrupción y la impunidad llegara a la conversación general en todos los hogares de República Dominicana, según las encuestas que se hicieron. Y tuviera ese tema, esa preocupación, esa movilización, más del 90% de apoyo. Es decir, la gente que en las grandes movilizaciones por el caso de Odebrecht apoyaba que se hiciera justicia, eran de todos los partidos, del PLD, del PRM, del Partido Reformista, de todas partes. Y de alguna manera para mí este es el gran éxito o el mayor aporte de este caso y de las movilizaciones que se dieron ciudadanos en este país fue el tema de la conciencia. Una mayor cantidad de personas, incluso jóvenes muchísimo, el 90%, repito, más del 92% de la ciudadanía estaba de acuerdo y pensó, reflexionó durante todo ese tiempo en lo que significaba la impunidad, lo que significaba quitarle, sobrevaluar un hospital para cogerse los cuartos y hacer el hospital de menos calidad, lo que significaba sobrevaluar una obra hidráulica, hacerla mal o sobrevalorarla en 2 o 3 veces. Lo que significaba que la justicia se le aplicara al señor que se robó el racimo de plátano en Dajabón, pero no se le aplicara a otro que movilizó una millonada. Todo eso fue parte de la reflexión que se dio en este país durante más de 2 años. ¿Que eso cambia la estructura material, política del país? No, no lo cambia. Son muchos factores para cambiar un país, para cambiar el orden institucional, para cambiar la calidad de la política y la democracia, muchos factores. Pero por lo menos en ese ámbito de la movilización, de la participación de la gente, de la ciudadanía, de los sectores políticos, el país avanzó porque se le dio mayor visibilidad e importancia al tema de manejar de la mejor manera posible la sociedad para el bien de todos, para el bien común. Y fruto de eso es que no el PRM, no el presidente Luis Abinader, todos los partidos del sistema de alguna manera han tenido que darle respuesta a ese tema. El que más lo capitalizó fue el PRM y el presidente Luis Abinader, que está colocando, haciendo las reformas para responder a eso. Porque él sabe que en el cerebro, y dicen las encuestas de la gente, ya eso no es un tema marginal. Y segurísimo, segurísimo, cuando el PLD se recomponga, tenga su candidato, lo que sea, además de vender el discurso de que es el más eficiente del sistema solar y el planeta, de segurísimo va a incluir en su agenda o un mea culpa o un discurso de apuesta a mejorar en el manejo de los recursos públicos. Ir más allá del discurso que tiene ahora de nosotros instalamos los mecanismos de transparencia. Estoy segurísimo que tendrá que agregar, además de mejorar los mecanismos de transparencia, nosotros nos comprometemos para que no pase lo que pasó. Pero no porque uno es bueno o malo, sino porque ese fue el ambiente que se creó y esa fue la mayor conquista del pueblo dominicano en los últimos 4 años. Y eso fue lo que provocó el cambio político. Hay gente todavía que no lo quiere comprender. Y eso no se le puede asignar ni que a un movimiento social, a una persona, a un líder social, ni con una participación ciudadana. Eso ningún actor político. Se dieron muchísimos factores y nadie es el dueño ni el protagonista. Pero eso es un hecho histórico. Que aquí se movilizó gente en Asua. Decenas de miles de personas en Asua. La gente que vive en Asua, los jóvenes de 35, 25, 20 años de Asua, nunca habían visto tanta gente en Asua, de la misma Asua y otros que allí fueron también. En San Pedro de Macorís, una de las principales de las provincias y de las ciudades más pujantes de República Dominicana a nivel intelectual y de movilización ciudadana en otras décadas. La generación actual de San Pedro de Macorís, los jóvenes que están conchando, porque ya no hay aparato productivo en Macorís prácticamente, queda algo de lo comercial, nunca en su vida habían participado de nada que no fuera una caravana por 500 pesos y un picapollo. Nunca en su vida. Y participaron miles de personas y de jóvenes en San Pedro de Macorís. Pero lo mismo en Valverde Mao y allá en Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Que para llegar a Sabaneta es difícil llegar, porque la mayoría de la población no lo sabe, y invito incluso al gobierno que señalice mejor el camino a Santiago Rodríguez, porque como que es invisible. Cuando tú ves la línea, no hay como referencia a dónde se llega Santiago Rodríguez.
allá en el extremo del país, también la gente se reunió a hablar del tema de la corrupción y la impunidad y de la manera en que todos debemos buscar un mecanismo para que esto le haga menos daño al país, porque al final no es de que si un político es bueno, corrupto o es malo o tú quítate tú para ponerme yo, es que al final eso es dinero, billete, que nos lo quitan de los bolsillos. Entonces hoy, mientras esperamos la sentencia, yo invito especialmente a los más jóvenes y a los que estamos haciendo política, como yo, que he entrado a participar políticamente y abiertamente también electoralmente, porque no me había vinculado a un partido político de forma electoral, ahora estoy en uno, a que aprovechemos este día y la sentencia para que pensemos en eso y en la forma en que podemos contribuir a que este país funcione mejor. Por último, Julio, quiero comentar el tema de la muerte de Macorís, de Ramón Pérez Martínez. Macorís creo que es terrible y una señal de un problema interno, aunque hay que comprenderlo por el tema de las emociones. Alegrarse del fallecimiento de otra persona nunca lo haría, ni celebrarlo de ninguna manera. Las generaciones que nos anteceden, lo que nosotros vivimos hoy como democracia y como sociedad dominicana, costó mucho. Nosotros vivimos una guerra civil prácticamente después del 65. Aquí prácticamente hubo una guerra civil con diferentes sectores enfrentados, armados. Eso fue lo que pasó aquí, y diferentes visiones. Y en esa guerra habían actores que estaban armados y estaban pensando en llegar al poder, cambiar las cosas a través de las armas, otros que no. Pero ahí coincidieron muchas cosas y se violentaron muchísimos derechos. Y muchos jóvenes fueron asesinados desde el Estado. Y jóvenes que podrían estar equivocados en su visión o en el método en que querían llegar, pero no eran jóvenes que estaban en el medio de que buscando hacerse rico o fundar una empresa para ser suplidor, no. O que estaban para poner un hermano y nombrar un hermano. No. Eran jóvenes que habían estudiado, se habían formado, profesionales, y querían un mundo mejor. Algunos equivocados en un método u otro, pero muchos de esos jóvenes fueron asesinados, eliminados políticamente y físicamente. Pero no eliminados por otro bando político, eliminados con la fuerza del Estado. El Estado se configuró para asesinarlos. Entonces, en esta situación, yo de alguna manera me solidarizo con la generación que puso todos sus sueños y apostó por diferentes vías a que este país fuera un poco mejor y vivió ese difícil momento de Guerra Fría, ese difícil momento de construcción de la democracia que no nos salió de gratis. Ha costado mucha sangre, mucho sacrificio y mucha lucha, así que invito especialmente a los más jóvenes a que conozcamos esa parte de nuestra historia y a que valoremos lo que tenemos y que sigamos ese ejemplo de la juventud que lo ha dado todo para que este país avance, a cambio de nada.